Marco Rubio hizo una gira por los países del Caribe, por las islas del Caribe y con Guyana, anunciando acuerdos de seguridad, anunciando alianzas estratégicas, pero era todo mentira. Nosotros sabíamos que iba por dos objetivos: bombardear el programa sanitario que tiene Cuba hacia Jamaica e incendiar la pradera, buscando una provocación con Guyana y Venezuela a través de la ExxonMobil y tratando de sabotear el tema de Petrocaribe y el insumo energético que da Venezuela a varios países del Caribe. Fue tan obvia la intención de Marco Rubio que lo primero que hizo fue la provocación en esa rueda de prensa con el presidente de Guyana de amenazar a Venezuela. Y en esa amenaza a Venezuela, decir que ellos tenían los barcos que iban a perseguir a todo el mundo, que si Venezuela atacaba a Guyana, bla, 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 bla. Les dijimos que Marco Rubio se está jugando el cargo con el tema de Venezuela. Hacer esas amenazas, tipo bravucón de la mafia o mensajero de la mafia, es hablar en los medios de comunicación, tirar una narrativa, pero otra cosa es cumplirla. Y les voy a explicar por qué, en mi opinión, él no va a poder cumplir ninguna de esas amenazas. Que Estados Unidos intervenga contra Venezuela, que Estados Unidos tome acciones contra Venezuela, ya las ha hecho, yo las he intentado, solo que no de manera formal, sino a través de mercenarios, a través de desertores de la Fuerza Armada Venezolana, a través de paramilitares, a través de narcotraficantes. Y eso lo ha hecho durante varios años. Y la razón por la que ni Guyana ni Marco Rubio podrán cumplir amenaza obedece, entre varios factores, al territorio, a la geografía. Nosotros dijimos en otros programas que Colombia es la Israel de Sudamérica, que no es casual que estén allí 9 bases militares y toda esa inversión que se ha hecho en materia militar del gobierno de Estados Unidos en Colombia. Porque Colombia es la que tiene el territorio, la geografía específica para controlar Sudamérica. Y particularmente Colombia tiene una frontera extensa y poblada con Venezuela. Así que Álvaro Uribe, en sus 2 administraciones, cuando llega a decir que no intervino en Venezuela porque le faltó tiempo, y el presidente Hugo Chávez en ese momento le respondió que tuvo bastante tiempo, lo que le faltaron fueron cojones, y me disculpen la expresión, se estaba determinando allí de que Estados Unidos no pudo intervenir contra Venezuela, no pudo provocar la guerra entre Colombia y Venezuela. En esta oportunidad mucho menos, porque hay una gran cantidad de políticos de izquierda que apuestan a la paz total, que no van a entrar en un conflicto y en una provocación con Venezuela, empezando por el presidente Gustavo Petro y gran parte de su gabinete. Incluso las autoridades que él ha ubicado en puestos estratégicos. A pesar de eso, Marco Rubio, en su ignorancia política, en su analfabetismo político y jugándose el cargo, porque ha empantanado al gobierno de Donald Trump con el tema de los 238 venezolanos secuestrados y vendidos a El Salvador como si fuese un barco de esclavos en la época de los esclavos de la historia, Marco Rubio tiene que enmendar el capote, tiene que corregir el error en que ha metido, y yo me imagino que vino a desviar la atención de lo del Salvador, provocando esas declaraciones altisonantes. Geográficamente, Guyana no es un país que se pueda estar dando el lujo para estar atacando a Venezuela, ni provocando a Venezuela, ni invadiendo a Venezuela. Militarmente no puede. Primero, no tiene esa fuerza militar. Segundo, no ocupa el territorio. Tercero, es una extensión muy larga y basta con trancar la avenida, la arteria vial que construyó Brasil hacia Guyana y que atraviesa territorio venezolano. Y Estados Unidos, a pesar del lobby de esos lunáticos psicópatas de la ExxonMobil, no puede darse el lujo de estar entrando en esos escenarios de guerra con países petroleros.
porque eso le puede distorsionar otros escenarios de guerra que está tratando de calmar. Así que Marco Rubio parece un bachaco sin antenas, entiéndame bachaco sin antena como un átomo suelto, alguien que está provocando una definación o está alterando la estrategia de Donald Trump y está declarando por su cuenta. Hay muchas acciones, muchas decisiones que se pueden estar tomando en niveles de gobierno sin ninguna brújula, sin ninguna estrategia, y pareciera que Donald Trump no tiene control de su gabinete, o por lo menos de Marco Rubio. Y por eso todo el mundo en YouTube, en sus análisis de la geopolítica, está apostando a que el tipo lo van a despedir en cualquier momento. Yo me sumo a esa creencia. Ahora, si en todos estos años Estados Unidos no ha podido tumbar al gobierno venezolano, no ha podido iniciar una acción directa militar contra el gobierno venezolano a través de Colombia, con Guyana mucho menos, y con la ExxonMobil mucho menos. La ExxonMobil está perdiendo la brújula del negocio petrolero, del negocio energético, y se está comportando como un cártel de la mafia o como un grupo de mercenarios que quiere hacer negocios a punta de plomo. Y quiere aprovecharlo para hacer el dinero rápido, dinero fácil. Pero el negocio petrolero no se hace así. El negocio petrolero es muy delicado, lleva su tiempo. Así que la ExxonMobil pareciera estar jugando a la mafia para obtener dinero fácil cuando le sale más barato la diplomacia en la negociación, como lo intenta hacer Chevron. El escenario energético no está para estar inventando. Las bravuconadas que se hacen contra Irán también son bravuconadas. Son llamados estériles, que te voy a invadir, que te voy a responder. Bueno, dejen de hablar tanta paja y háganlo. ¿Por qué no se atreven a atacar a Irán? Ellos saben que si atacan Irán van a cerrar el estrecho de Hormuz, se disparan los precios del petróleo, se disparan los precios de la gasolina. Y bueno, amárrense los pantalones quienes tengan que amarrárselo. Atacar a Venezuela es algo parecido. Y Venezuela no está fuera de brújula. Venezuela está en un contexto geopolítico que lo viene comprendiendo desde hace mucho tiempo. Venezuela lleva años con ejercicios militares en conjunto con Rusia, con China e Irán. Precisamente los países que ha estado amenazando Estados Unidos, en algunas administraciones con gritos más antisonantes y en otras con coqueteos de cese al fuego, pero con la misma amenaza. Así que las declaraciones de Marco Rubio en torno a de que van a perseguir a cualquiera que intente atacar Guyana, refiriéndose a Venezuela, fueron respondidas por el presidente Nicolás Maduro como tenían que responderse, llamándolo imbécil. Marco Rubio es un imbécil. Yo le digo analfabeta político. El presidente le dijo imbécil. Ahora, el tema sigue siendo el error político de haber deportado 238 venezolanos de manera ilegal, violando las leyes migratorias de Estados Unidos y de todo el planeta, vendiéndolos a un sistema penitenciario que es un negocio de trata de personas, de traficantes de personas, y no pueden salirse de ese problemón jurídico. Porque en cualquier parte del mundo es un tiro al suelo demandar a Estados Unidos por esa deportación y por ese secuestro y por esa venta de personas como si estuviésemos en la época de los esclavos. Ese hecho jurídico es una verdad jurídica, es un hecho procesal. Y hay muchos abogados que ya están demandando en El Salvador y ni siquiera se atreven a dar la lista de los venezolanos que están secuestrados allí. No pueden salirse de ese paquete. Han cometido un delito flagrante delante de todo el mundo y lo que puede explicar semejante absurdo es la basura de contenidos que se ventilan en las redes sociales
para darle un sentido al sinsentido, para mostrar el mundo al revés, para mostrar como lógico algo que es un absurdo. Pero eso lo viene haciendo Estados Unidos en diferentes escenarios. Estados Unidos está amenazando ahora a la Organización Mundial del Comercio de que va a retirar el financiamiento de la Organización Mundial de Comercio, anda con la estrategia de poner aranceles a todo el mundo. Es decir, se está aislando cada vez más. Se está deshaciendo de la OTAN, se está deshaciendo de la OEA, se está deshaciendo de la USAID, se está deshaciendo de la Organización Mundial de Comercio, se está deshaciendo de la Organización Mundial de la Salud, se está saliendo de todos los acuerdos internacionales porque no puede convivir con el resto del planeta. Estados Unidos se está convirtiendo en un estado fallido, si no lo es desde hace tiempo, con el cual no se puede convivir. Ni siquiera puede convivir con sus aliados históricos. Ahora resulta que no puede convivir con Europa, que le fastidia estar salvando a Europa. Y Europa, que ha perdido su dignidad desde hace mucho tiempo, se presta para seguir arrastrándose hacia Estados Unidos porque dependen de ellos. Pero también se ha peleado con Canadá, se ha peleado con medio mundo y está tratando de salvar su hegemonía. ¿Pero cuál hegemonía? En ese sentido, Estados Unidos, el peor escenario que puede buscar a través de Marco Rubio es un conflicto con Venezuela. Sería una vergonzosa derrota para Estados Unidos el que no pueda vencer a Venezuela en una agresión militar a través de Guyana. Y eso es lo que va a suceder. Yo no estoy hablando de un escenario de guerra normal y tampoco estoy subestimando el poder militar de los Estados Unidos y el poder de daño de los Estados Unidos, y menos en una Venezuela a la que han destruido su economía a través de sanciones y agresiones y atentados terroristas, como muchos atentados en las instalaciones del Sistema de Servicio Eléctrico Nacional y a las instalaciones de PDVSA. Eso ha sucedido en este país. Sin embargo, me atrevo a decir que se arriesgan a una humillación que le pondría un broche de oro a esa involución del imperio norteamericano. ¿Por qué? Porque los escenarios de guerra han cambiado. Los escenarios del conflicto militar han cambiado mucho. La geopolítica hace, digamos que, un papel importante en estos escenarios. Yo diría que la revolución desde el año 99 entró en ese juego de la geopolítica. Y Chávez, en su momento, logró sembrar relaciones diplomáticas desde el inicio de su mandato que hoy en día funcionan como un escudo antimisiles. ¿Y por qué funcionan como un escudo antimisiles? Porque las estrategias diplomáticas tejidas a 30, a 20 años, como lo ha hecho Rusia, como lo ha hecho Irán, como lo ha hecho China y como lo ha hecho Venezuela, de alguna manera han logrado un tejido de paz, un tejido de protección en lo económico, en lo alimentario, incluso en lo informativo, para poder resistir a las agresiones de países que se creen imperios y dueños del mundo. Y hasta África está saliendo de ese nudo de dominación y de presión. Entonces, fíjense ustedes cómo la OEA perdió todos sus intentos diplomáticos, el narcotráfico perdió todos sus intentos militares con Venezuela, el Grupo de Lima, que fue una coalición de fuerzas, de dinero y de ejércitos, porque en los últimos días de Bolsonaro, Brasil entró en el juego del intento militar, del intento de ocupar territorio. Allí hubo una confrontación en la frontera con Brasil. Y hubo una confrontación donde hubo tiros y hubo muertos. Lo que pasa es que los medios lo informaron poco, se concentraron en la frontera con Táchira. Pero la agresión fue desde diferentes bandos. Y ese Grupo de Lima no pudo. Mordió el polvo de la derrota y salió humillado de la frontera con Venezuela.
Ahora, está la tecnología militar. Venezuela tiene alianzas estratégicas, sobre todo con Irán. Y en ese sentido, con Irán ha adquirido algunas lanchas especiales, no sé cuál es el término técnico, pero son navíos de característica militar que disparan misiles que son muy rápidas. Eso ha sido un convenio con Irán desde hace mucho tiempo. Y los ejercicios militares navales en la zona con China, con Irán, con Rusia. Irán ha avanzado mucho en la tecnología y ha permitido la resistencia. La Fuerza Armada Bolivariana ha invertido en armamento, en mantenimiento de armas, en tecnología militar, y esa inversión ha sido despegada de la dependencia de Estados Unidos, sobre todo a partir de una relación mucho más estrecha con Rusia. Precisamente el país que le ha dado una derrota a la OTAN, una derrota humillante a toda Europa y una derrota humillante a Estados Unidos. No lo digo yo, lo dice el propio presidente de Estados Unidos. Entonces tenemos un escenario en el que resta el campo mediático, de las ideas, de lo cultural. Y yo creo que allí también está siendo derrotado Estados Unidos. ¿Por qué? La insólita deportación, la absurda deportación de venezolanos a El Salvador como si fuesen delincuentes, con el show que tienen con el tema del Tren de Aragua, ha indignado a todos los venezolanos, ha unido a todos los venezolanos. Y entonces ha quedado una ultraderecha en una burbuja mediática que solo ellos se creen. Ellos están hablando con ellos mismos y entonces ellos argumentan que el Tren de Aragua es toda una estrategia de invasión militar, que hay muchos otros grupos. Es decir, un absurdo tan desesperado que uno ve a Simonovic explicándole a una periodista palangrista llamada Carla Angola, hablando de esos grupos mercenarios, delincuentes, como la estrategia del gobierno es ir sembrando esos malandros en todos lados. Eso ni siquiera el peor guionista de Netflix se le pudiese ocurrir. Están hablando disparates, locuras, pero no se dan cuenta, y si se dan cuenta les importa un bledo, que la sociedad venezolana los está despreciando por estar criminalizando la migración venezolana que ellos mismos provocaron. ¿Cómo es posible que hayas provocado que miles de venezolanos se vayan a Estados Unidos prácticamente a esclavizarse? Los venezolanos están allá jugándose el todo por el todo, trabajando, limpiando, durmiendo casi que compartiendo la cama, compartiendo habitación, compartiendo baño, arriesgando familia, arriesgando hijos, todo por tener la esperanza, la ilusión de obtener un poco de dólares y mejorar la situación económica de su familia, afectada por las sanciones, bloqueos y todo lo demás. Y si usted quiere, porque es opositor, afectada por la corrupción de un sector de la revolución, pero son venezolanos que fueron a trabajar y que fueron incluso a limpiar piso, a hacer los trabajos que nunca en su vida hubiesen hecho en Venezuela. Y entonces ahora, esos que estuvieron provocando en cierta manera y directamente la migración venezolana, ahora los quieren criminalizar. ¿Qué madre va a aceptar que Carla Angola ande llamando delincuente a sus hijos y que ande justificando que se lo metan preso en El Salvador, que le violen los derechos, que lo golpeen, que le raspen la cabeza, que le nieguen su defensa, que le nieguen regresar a su país? Pero ¿qué familia en Venezuela va a aceptar que se criminalice a esa población venezolana deportada ilegalmente a El Salvador sin juicio, sin investigación, sin nada? Entonces, ¿qué investigación dice Simonovic? Bueno,
los teléfonos, los tatuajes. Eso no es ninguna investigación. Eso son chismes. Si tú vas a hacer una investigación, tú tienes un expediente, tú tienes un fichaje y de alguna manera tienes que presentarlo a un juez. Y el juez le dijo, si tú vas a decir que esos son delincuentes, tienes que juzgarlo aquí. ¿Cómo es que los vas a deportar a El Salvador? ¿Con qué argumentos jurídicos los vas a deportar a El Salvador? Pero entonces esa basura mediática que está viviendo del dinero del lobby, de donde salen todas esas mentiras, esas propagandas, ataca a los venezolanos que han migrado. Es lo más cruel, lo más inmoral que yo he visto en mi vida. Gente humilde que fue a trabajar, a limpiar pisos a Estados Unidos, ahora están siendo criminalizados por unos palangristas que toda la vida han vivido de el soborno, son parasitarios de esa propaganda de guerra de Estados Unidos. ¿Con qué moral ellos les van a estar diciendo a los venezolanos que se rebelen contra el gobierno, que se rebelen contra la revolución, si ellos los están enviando a la cárcel en El Salvador y están justificando todo eso? Entonces, tienen un problema mediático, tienen un problema con la narrativa. Ya se les olvidó el tema de las actas, se les olvidó el tema del mundo, se les olvidó la estupidez de Juan Guaidó, de que había sido presidente. Y entran en una amnesia casi que inmediata. Entonces hoy dicen una cosa y mañana dicen todo lo contrario. Y el pueblo venezolano lo que está viendo es que quien está haciendo el esfuerzo por traer a los venezolanos que están sufriendo por la xenofobia, por la criminalización, por la persecución, es la revolución bolivariana. Es la revolución la que ha creado la misión Vuelta a la Patria. Es la revolución la que está arriesgando las aeronaves, porque les encanta secuestrarle los aviones a Venezuela y picarlos en pedazos y detener a la tripulación. Y cada tripulación venezolana que sale a los Estados Unidos a repatriar venezolanos está corriendo el riesgo de que los tomen secuestrados, los detengan y les rompan el avión. Eso no lo estoy inventando yo, eso ya pasó en la Argentina. La tripulación venezolana que estaba pilotando un avión para ayudar a la Argentina fue secuestrada en la Argentina, fueron detenidos por varios meses, se robaron el avión, se llevaron el avión con siglas falsas, violando espacios aéreos de otros países latinoamericanos y picaron el avión en pedazos. Y eso quedó impune. Y allí violaron todas las leyes de tránsito aéreo. Ellos están cada vez inventándose una ley de la mafia, una ley gangsteril. Y ahora han decidido que esa cloaca de servicio penitenciario que ha construido Bukele, un campo de concentración para tráfico de personas, porque compran las personas y se las venden a Bukele. Entonces, de alguna manera, estamos entrando en la barbarie. Y por eso, insisto, como decía Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. Lo que nos está planteando el gobierno de Estados Unidos, sea demócrata, sea republicano, es la barbarie total. Es que destruyamos todo tipo de organización mundial, destruyamos todo tipo de acuerdo mundial, destruyamos incluso la lógica, la razón, la ética y la moral y entremos en el mundo de las cavernas, en el mundo de vale todo, en el mundo de la barbarie y asumamos que ese es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es el desorden que está planteando Estados Unidos, como si se pudiese gerenciar el caos. Como si en medio del caos podemos gerenciar porque yo soy el más fuerte. Pues déjenme decirle que Estados Unidos no es el más fuerte. Y en esa demencial política lo que está haciendo es hundiendo más la posibilidad de que en Estados Unidos se pueda refundar un país a través de esa sociedad que está cada vez más enferma,
o que en algún momento va a explotar y a pasar por encima de esos bárbaros. Ahora, está la otra lógica económica. Tú no vas a recuperar la economía. ¿Quién va a hacer negocios con la ExxonMobil de ahora en adelante? ¿A qué país con sentido común se le va a ocurrir que va a hacer negocios con una empresa que actúa como una mafia? O sea, el día de mañana el país que quiera hacer negocios con la ExxonMobil, pues ExxonMobil no va a pagar impuestos, no te va a responder ante ningún contrato, ningún acuerdo. ¿Qué le están diciendo a Chevron? Mira, Chevron, si tú quieres sigue trabajando en Venezuela, pero no pagues impuestos. ¿Qué país va a hacer negocio con una transnacional que le resbala los contratos que está firmando? O sea, ¿con qué lógica entras tú a hacer negocio? Eso es como que tú vayas a alquilar un apartamento con alguien que le importa un bledo si te paga o no te paga y no te va a pagar nada. Alguien que tenga esa fama. La ExxonMobil no va a hacer negocios petroleros con más nadie en el mundo de manera legal, de manera ética. Los va a tener que hacer así, cual grupo mercenario. Entonces la ExxonMobil se está acercando más a un grupo mercenario que a una empresa transnacional petrolera. Pero el negocio del petróleo no se hace así. El negocio del petróleo no es que las transnacionales petroleras sean un convento de monjas. Han tenido acciones inmorales contra el clima, contra las sociedades, contra, contra gobiernos. Pero hay un orden, hay unas reglas en el negocio energético. Si te pones a violarlas todas, a desconocer ahora la Organización Mundial de Comercio, ¿quién va a hacer negocio contigo? Es como un país que va a quedar aislado del mundo. ¿Quién confía en ese país? Un día dice que Rusia hay que acabarlos porque son unos invasores dictadores, y al otro día dice que hay que hacer negocios con Rusia porque esa guerra se perdió y entonces Ucrania tiene que aceptar que todo el terreno perdido lo dé por perdido. Es un gobierno que hace negocios de la manera más vulgar. Y Marco Rubio, en esa hojarasca de imbéciles y de analfabetas políticos y de psicópatas con los que no se puede convivir, es como quien dice el novato. De esos bárbaros, Marco Rubio es el novato, el imbécil, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Y ese es el que pretende amenazar a Venezuela. Él no tiene los pantalones, no tiene la inteligencia, no tiene el respaldo para cumplir las amenazas. Es un bocón. Ahora, eso no quiere decir que Estados Unidos no sea peligroso y no se atreva a hacer ese tipo de locuras. Eso no quiere decir que la ExxonMobil no vaya a insistir en hacer ese tipo de provocaciones. Bueno, que lo hagan. Que lo hagan. Y entonces allí veremos qué tan fuerte, qué tan sembrada está la doctrina bolivariana, la cultura independentista del pueblo de Bolívar y la doctrina Monroe en su decadencia, en su involución con los idiotas más emblemáticos de la historia decadente de un imperio.